nadie que me detenga. Con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva. Valientes de pie, con la luz de nuestro Rey, nunca solos en la batalla. Jesús siempre da la talla. Por favor, en Lucas capítulo 12, del 35 al 48. Lucas 12, del 35 al 48. Son 14 versículos que quisiera que leyéramos. Ahí está basada nuestra reflexión bíblica. ¿Están ahí, hermanos? Empieza la lectura. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre, ¿qué, hermanos? Vendrá. Y luego avanza la historia. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas así aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho ¿qué? Se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Amén. El título de la predicación está aquí al frente: libertad en la espera. ¿Preparados para qué, hermanos? Para el regreso del Señor. ¿Cuándo va a ser el día? Tienen muchos años diciéndonos que el Señor va a venir, y algunos hemos llegado a sentir que ya se tardó. En la espera podemos tomar muchas actitudes: una, de seguir con la esperanza; otra, de abandonar el camino y decir: no ha llegado, capaz que este llamado no era tan fuerte como lo sentía en otro momento. 22 personas viajaron a Londres una mañana en otoño del 2009 para darle las gracias a un hombre llamado Nicholas Winton. Podría haber pasado por un club social de personas retiradas, porque eran personas entre 70 y 80 años, la mayoría, de los cuales tenían pelo blanco, tenían color gris en su pelo y caminaban lento, pero no era una visita social, era un viaje para demostrar gratitud. Vinieron para dar las gracias al hombre que había salvado sus vidas, un encorvado hombre de 100 años que los recibió en el andén de la estación del tren, tal como lo había hecho en 1939. En esa época
Él era un corredor de bolsa de 29 años y las tropas de Hitler habían asolado Checoslovaquia, separando las familias judías y llevándose los padres y las madres a campos de concentración. Nadie absolutamente se preocupaba por los niños. Los niños eran abandonados y tirados a veces en la calle. Este hombre inglés, Winston, se enteró de esa difícil situación y decidió ayudarles. Usó sus vacaciones y sus recursos para viajar a Praga y encontró a padres que increíblemente estaban deseando confiar el futuro de sus pequeños, algunos recién nacidos, en las manos de un desconocido. Después de regresar a Inglaterra, trabajó en su oficio habitual en la bolsa de valores durante el día y abogando por los niños durante la noche. Convenció a Gran Bretaña para que permitiese su entrada a todos estos niños refugiados. Encontró casas de refugio, levantó fondos económicos y entonces programó el primer viaje de aquellos niños. Y el 14 de marzo de 1939 fue el primer viaje y realizó 7 viajes más en los siguientes 5 meses. Su último cargamento de niños, por así llamarlo, el 2 de agosto, quería traer una gran cantidad de niños, pero Hitler invadió Polonia y Alemania y ya en un tren 200 niños, nunca se volvió a saber de ellos. Pero el recuento de todo esto fueron 269 niños rescatados. Y Winston no le contó a nadie esto, ni siquiera a su esposa. Y un día su esposa, limpiando su armario, encontró un diario y muchas fotografías. Y se enteró el buen corazón que tenía su esposo y le pidió que contara su historia, una historia de amor. Y él decía que no, que él quería dejar eso en privado, porque se sentía frustrado por aquellos que no había podido salvar. Una vez convencido, salió la historia y entonces mucha gente reconoció a su Salvador y es cuando se da este encuentro. Entre ellos había un director de películas, un periodista canadiense, un corresponsal de noticias, un primer ministro del gabinete británico, un editor de revistas y uno de los fundadores de las fuerzas aéreas israelíes. Aquellos niños. Hay alrededor de 700 hijos, nietos y bisnietos que agradecen la existencia de aquel hombre que se preocupó por salvar unos niños. Es la historia de un Salvador. Usted y yo fuimos conquistados por una historia de salvación aún mayor. Alguien que en el anonimato, pudiéramos decirlo así, descendió a un lugar muy remoto llamado Belén y ahí decidió nacer. Y con su partida y voluntad, porque nadie lo forzó, nuestro Salvador Cristo Jesús comenzó la más hermosa de las historias de salvación. Si Él no hubiera decidido renunciar a sus privilegios en el cielo, usted y yo, hermanos, estaríamos perdidos. Vino Jesús, se encarnó, habitó entre nosotros, vimos su gloria, murió, resucitó, nos salvó y muchos de nosotros pensamos que la historia termina ahí. Y el propósito de la predicación en esta tarde es que la historia continúa y que un día nuestro Salvador, Cristo Jesús, va a volver. Y lo vamos a conocer cara a cara. Muchos lo hemos imaginado. Lo vamos a ver. Qué día tan especial. No le puedo decir cuál es el día porque no está registrado en la Biblia, pero hay un mensaje real, contundente para la iglesia de este tiempo en cuanto a que debemos prepararnos porque ese día está más cerca que nunca. Y está Jesús relatando esta historia y lo está haciendo en unos versículos hermosos
Y yo quisiera que saquemos enseñanzas muy profundas para nosotros en esta tarde. Los versos que leímos se tratan de eso. Es Jesús invitando a sus discípulos a ser fieles en la espera, a ser vigilantes mientras viene el Señor. Y hay cosas que nos van a sorprender esta tarde al estudiar la palabra. Pero yo quisiera decirles algunos contextos de esta parte de la escritura. En este verso, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, encontramos esta verdad importantísima que no podemos olvidar y no debemos ignorar, y es el hecho de que Jesús viene otra vez. Que Jesús viene. Y a veces todos los que estamos aquí, me incluyo, con los afanes y las cosas del día a día, se nos olvida finalmente que esta vida que usted y yo estamos viviendo es pasajera y transitoria, que solo dura unas décadas, y a veces nos acomodamos demasiado bien, pensamos que todo es aquí y ahora. Antes del verso que leímos, Jesús viene hablando de varios temas importantes. Habla de que nos cuidemos de la hipocresía y que seamos personas honestas y transparentes. También el verso anterior, o los versos anteriores a esta historia del siervo vigilante y el siervo infiel, habla de la avaricia, el peligro, que decía que debíamos de mirar con cuidado la avaricia, porque tendemos a fallar y a tropezar en esta área. Queremos tener más, y pareciera ser que entre más no se sacia nuestro corazón. Y Jesús precede este verso del tema del regreso, hablando de la hipocresía, hablando de que nos cuidemos de la avaricia, porque todo lo que pudiéramos acomodar o acumular aquí se deshace, hermanos. Y es más, el que pudiera acumular aquí el día que se despide de esta tierra sin esperanza, otras personas más son los que disfrutan esos bienes. Y por ello está hablando de eso. Y otro tema por el cual habla específicamente antes es de lo que Aimé nos habló hace unos minutos, y es: por favor, tengan cuidado de la ansiedad, del afán y el estrés. Pareciera ser que nos está preparando Jesús con todos estos mensajes en Lucas. Y el estrés y el afán nos afecta mucho. A veces están precisamente vinculados y relacionados con el materialismo y con el amor al dinero. Por eso es tan importante el tema de hoy, que debiéramos de poner nuestros ojos en una esperanza mayor, en un proyecto mayor, en lo que viene. Por eso ponga mucha atención, que no debemos de descuidar la realidad del regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque lo crea o no lo crea, Cristo volverá. Él lo prometió, y hasta este momento todo lo que Dios ha prometido, ¿qué, hermanos? Lo ha cumplido, y creemos en su regreso. Así que la vida del cristiano es una vida de espera. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta esperar, y pensamos que la vida del cristiano, una vez que entramos a la fe, todo debiera de resolverse al siguiente día. Salud, economía, problemas, pero así no es la vida de fe. La vida de fe es una vida que se vive cada 24 horas, todos los días. Estamos tratando de parecernos al Señor en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestro carácter, en medio de nuestros temores. Dios va sanándonos, Dios va ayudándonos, y ahí en esta compañía de nuestro amigo fiel, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos esperando aquel día. Así que vaya conmigo a analizar algunas cosas del verso. Y el doctor Lucas, en el capítulo 12, comienza en el verso 35 pidiendo dos cosas, dos ideas importantes. Dice:
Iglesia, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Son dos cosas que te pide a ti y a mí esta tarde. La primera es una figura que se utiliza conforme a la cultura de aquel tiempo y también es utilizada en el tiempo en el cual va a salir el pueblo de Egipto y va a salir el pueblo de Israel de Egipto y están por comenzar un caminar y les dice: amárrense o cíñanse los lomos. Tal vez para nosotros no signifique mucho, pero para una cultura donde se usa túnica, un vestido corrido, es necesario amarrarse bien las vestiduras a la cintura con dos propósitos. Y uno tiene que ver para que podamos movernos, porque si no nos podemos tropezar, si no nos ajustamos bien conforme a la cultura de aquel tiempo, las vestiduras, y lo otro es para poder servir. La gente se acomodaba bien sus vestiduras para poder atender y servir a otro. Y me parece que esta figura es importante. Comienza a decir: estén ceñidos vuestros lomos. Eso significa prepárense. Prepárense. En el contexto para dos cosas: para seguir caminando. ¿Cuánto? No sabemos, pero hay que seguir caminando. ¿Qué tanto puede usted correr cuando trae las agujetas de sus tenis desabrochadas? Cuando no está bien vestido, cuando rápido sucede una emergencia y usted se puede tropezar y por ello, por la urgencia de la hora, el autor de este verso está diciendo: lo primero que tienen que hacer es ceñidos vuestros lomos. Esa es una. Y la otra es la lámpara. Enciendan la lámpara. Dice: vuestras lámparas estén encendidas. Y para que estén encendidas se requiere ¿qué? Aceite. Y el aceite bíblicamente es la llenura de Dios, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. Y entonces el Señor nos quiere decir, comenzando dos cosas: iglesia, sigamos caminando. Iglesia, en el transitar sigamos sirviendo, y para hacerlo de manera adecuada tenemos que llenarnos de la presencia de Dios y tenemos que permanecer encendidos. Yo deseo, estamos empezando ya el segundo mes de este año, que nuestras vidas estén encendidas de Dios, que haya un fuego en nuestro corazón. El apóstol Pablo a Timoteo, ¿qué le dice? Aviva el fuego. Y yo le digo a usted: avive su lámpara. Si usted se siente en este momento algo desanimado, algo decepcionado, algo le hicieron, algo le dijeron y por alguna razón su lámpara la ha puesto en un lado, la lámpara no la tiene usted bien llena, yo quiero invitarle que hoy busquemos a Dios y le digamos al Señor: lléname de ti. Amén. Lléname de ti, Señor, y prepárame para tu venida. La expresión ceñir los lomos también es una expresión que aparece cuando hay un diálogo muy fuerte. Dios, ¿con quién? Hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién dijo eso? Job, ¿verdad? Y está Job queriendo dialogar porque no entiende todo lo que pasa en su vida y está diciéndole cosas. Es que, ¿por qué me viene el sufrimiento? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué se me murieron todos mis hijos? ¿Y por qué? Etcétera, 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 etcétera. Y entonces Dios le dice: cíñate los lomos. En pocas palabras, amárrese los pantalones porque vamos a empezar a dialogar usted y yo. Y entonces Dios le dice a Lot: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando acomodé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando se creó todo lo que existía? Así que no me digas que me estoy equivocando, porque yo soy Dios soberano. Y a veces cuando nos pasan cosas en la vida empezamos a dialogar de esa manera con Dios, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué no logro vencer esta enfermedad? ¿Por qué estoy perdiendo esto y lo otro? Y también la palabra es para nosotros: cíñanse los lomos. Dios sigue siendo Dios. Él está en control, aunque no pareciera, aunque nos cuesta entenderlo.
pero que no permitas que tu lámpara se apague. Y entonces el verso 36 dice: y vosotros seis semejantes a hombres que aguardaban a que su Señor regresara de bodas, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Y habla de una espera. Habla de que usted y yo tenemos que estar en esta constante vida de espera al Señor para cuando el Señor regrese. No dice qué día, porque entonces no sería una vida fiel, sino sería una vida que se actualiza en el momento que se tiene que actualizar. Usted tiene sus dispositivos y de repente dice: hay una actualización ¿qué? Disponible, y usted lo pone y ahí se le apaga y ¿por qué? Porque hay errores, dice, que se van a corregir, ¿verdad? Lo mismo en las computadoras, etcétera, etcétera. Pero ya está ahí la actualización y le avisan y todo. No, usted y yo no somos un dispositivo que podamos trabajar de esa manera. Usted y yo, hermanos, en el camino seguimos esperando. Y no se ha actualizado el mandato que sea de manera diferente. Sigue diciéndonos que debemos de esperar al que el Señor regrese, para cuando Él llegue, para cuando Él llame y para cuando nosotros le podamos abrir. ¿Qué sucede si la iglesia no está preparada para ese día? ¿Qué va a ser de nosotros si nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer? Y la pregunta es: ¿cuántos más debieran de estar sumados a esta espera? ¿Cuántos más debieran de estar aquí en el nombre del Señor? Dichoso, dice el verso 37, y dichosa o aquellos siervos a los cuales su Señor les halle velando. Velando es un momento. ¿Para qué se necesitan los veladores? Para estar vigilando, para estar cuidando, para estar esperando. Y es una oportunidad que Dios le dice a usted y me dice a mí que debiéramos de estar hoy siendo creyentes que velan. Pero mire, a mí me llama la atención esto: de ciertos digo es que se ceñirá, y dice así, y hará que se sienten a la mesa y vendrá. ¿A qué dice el verso 37 al final? Para mí es una idea muy revolucionaria. Pongan el verso por favor al frente, el verso 37. Y yo quiero que usted lo lea. Estoy en Lucas 12:37 y usted lo tiene en su Biblia. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá ¿quién? Y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿quién? ¿Se imagina esto? El día que Cristo regrese, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer? Yo me imagino como un hermoso banquete y se acerca a cada mesa donde usted, que creyó en Cristo, está esperando en las bodas del Cordero y le pregunta: bienvenido a las bodas del Cordero. ¿Qué necesita usted, verdad? Déjeme servirle. Y no es una idea descabellada, porque en la última cena, ¿se acuerda? Dice que Pedro, cuando Jesús lo quiere lavar y atender y lavar sus pies, él no se deja, porque dice que se pone una toalla y se ciñe una toalla y entonces les lava, y tiene este espíritu de humildad nuestro Señor. Y entonces pareciera ser, hermanos, que esta imagen nos debiera de causar, hermanos, una revolución en nuestro corazón, en nuestro ministerio, en nuestra fe y en todo. Porque está diciéndonos la palabra de Dios que aquellos que se mantengan vigilantes, aquellos que se mantengan en el camino de Dios, aquellos que estén sentados en las bodas del Cordero y en la mesa, tendrán parte con el Señor. Y el Señor les va a ministrar. Y el Señor les va a servir. Y el Señor va a estar con ellos. Es algo muy revolucionado para el tiempo en el cual se está escribiendo esto. Porque el esclavo
de menor rango era el que servía las mesas, era el que lavaba los pies, era el que iba a los mandados. ¿A quién mandamos a la tienda, hermanos? Dígame usted y yo, en la casa. Nadie, yo voy, ¿verdad? Porque nadie me hace caso. Pero usted tiene a alguien y dice, por favor, ve al mandado, ¿verdad? Y entonces el niño, el adolescente o el joven dice, claro que sí, con gozo voy, ¿verdad? ¿Por qué siempre yo, verdad? ¿Y por qué nada más a mí? ¿Que acaso soy el único hijo? ¿Acaso soy esto? ¿Acaso soy el otro? ¿Por qué siempre me toca ir? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínese todo esto, que cuando el Señor regrese, Él va a estar allí, cercano a usted, su presencia, aquel que hemos estado esperando por tanto tiempo, tantas generaciones, las nubes de testigos de las cuales habla Hebreos ahí, y estará allí con nosotros sirviéndonos. ¿No le anima esta idea bíblica, hermanos? A que usted permanezca fiel, a que usted esté cercano al Señor, esperando con tanto gozo, y que usted y yo podamos estar siempre atentos a este llamado hermoso de parte de Dios. Y el verso 38, habla de dos vigilias. En el tiempo de la Biblia habían vigilias. La primera vigilia, ¿de qué horas a qué horas? De 6 a 9. La segunda vigilia, de 9 a 12. Y la tercera vigilia, de 12 a 3. Bueno, una persona que llega a la casa y dice, bueno, llego de 9 a 12 de la noche, y dice, ay, bueno, te quiero mucho, está bien, te voy a estar esperando, pero trata de llegar más cargadito a las 9, ¿verdad? Las 10 todavía te espero, pero ya quien llega a las 12, ¿qué significa? Como que ya se tardó, ¿verdad? Tienen amigos conocidos que dicen, ahí voy para tu casa. Y entonces pasan las 10, pasan las 11, 11 y media, uno ya se está durmiendo y llegan con una sonrisa como si fueran las 10 de la mañana, ¿verdad? No, hombre, vamos a cenar y vamos a comer. Y uno dice, esto va a tardar unas horas, ¿verdad? Esa es la segunda vigilia, y el verso dice, aquellos que esperan y que ya se les hace mucho la segunda vigilia. Bueno, aquellos que dicen, ya se pasó, ya se tardó, yo creo que ya es mucho, son la vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, cuando dice, se me hace que ya no vino. Ni se reportó, no me mandó mensaje, nada, estamos esperando ya. Para algunos ya pareciera ser que ya el Señor ya se tardó, porque vemos tanta maldad en el mundo, vemos tantos problemas, vemos tantas cosas, y pareciera ser que Dios no hace nada. Y el verso 38 es para todos nosotros. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Si llega medio tarde para algunos, o si llega tarde, bienaventurados, porque independientemente la hora, a usted y a mí, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Velando. ¿A quién le gusta desvelarse? Levante su mano, a ver. ¿Quién se desveló anoche, hermanos? Levante su mano. Aquí hay varios. Hermano Félix, ¿cómo que se desveló anoche? Vamos a hablar después usted y yo, ¿no? Yo creo que a algunos les gusta desvelarse, a algunos les gusta dormirse muy tarde, a algunos les gusta levantarse muy temprano, cada quien. Pero tomando esta figura, yo creo que cuando usted y yo llegamos a cierta hora de la noche o cierta hora de la madrugada, ya no estamos del todo conscientes. Nuestros reflejos no son los mismos. Me tocó estar dialogando con un amigo hace no tanto, eran ya entrada la madrugada, estábamos tomando café y de repente se le cayó así algo, ¿verdad? Por más ameno que estaba, se nos estaba quedando dormido. Entonces llegó el momento y dice, bueno, todos a dormir, ¿verdad? Se requiere un doble esfuerzo para estar de 9 a 12 conscientes, velando, lúcidos, bien alineados. Ahora se requiere un doble esfuerzo para estar de 12 a 3 de la mañana enteritos, bañados, bien cambiados, esperando al Señor. Claro que sí. ¿Quién nos dijo que iba a ser fácil?
El Señor no espera que nosotros tengamos unas pantuflas y de esa manera estemos esperándole. Aquí estamos, Señor, bien cómodos esperándote. Porque comenzó el verso diciendo: te tienes que ceñir, te tienes que vestir y estar así listo a cualquier hora que sea necesaria en tu espera. Verso 39 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría que le afectaran su casa. Pero eso no sucede. Claro que si usted sabe a la hora que va a robarle el ladrón, bueno, pues usted se prepara. Le he platicado esta historia de la casa de hace algunos años, donde estábamos dormiditos y el ladrón entró por un lugar menos esperado. Le pusimos protectores a la casa por todos lados, pero dejamos una ventanita de un baño de ahí atrás y dijimos: ahí no cabe nadie. No cabe nadie, o sea, necesita ponerse a dieta, no, para que pueda caber, era una ventanita así. Y por esa ventanita entró. Y se paró el ladrón a los lados de nuestra cama, se llevó cosas que teníamos en la cabecera, entró al cuarto de nuestros hijos, se llevó electrónicos. Ya de manera chusca lo platicamos porque se fue a la cocina, abrió el refrigerador, sacó el agua de Jamaica, se sirvió agua de Jamaica. Pero como el agua de Jamaica no la usamos con azúcar hasta que cada quien le ponga gusto, tomó el agua de Jamaica, no le gustó, la escupió en una de las paredes y todavía se salió. El muy. Imagínese. Y usted se levanta el día siguiente y ve toda esa escena, se levanta todo prendido, la puerta abierta, y entonces dice: ¿por qué no me avisó? No hubiera sido posible. Bueno, bíblicamente el regreso del Señor Jesucristo es comparado como esta figura de que sorprende la llegada. Y hay dos cosas: o usted deja de dormir siempre para estar vigilando cuánto va a aguantar, o contrata un velador en su casa para que no le vuelvan a hacer eso, o cierra todo y sella todo y se prepara y hace lo necesario para permanecer listo para cualquier tipo de evento. El hermano que tiene al lado no puede preparar la venida del Señor Jesucristo por usted. Su esposo, su esposa, su novio, su mamá no puede prepararse por usted. ¿Sí aclaro esto? Otto, tú vigila y nosotros nos dormimos. Podría ser una buena idea: Pastor David, usted vigile y nosotros le seguimos en lo nuestro. Y si ve que esto se está descontrolando, nos avisa. El pastor tiene su responsabilidad de cuidar su vida delante de Dios. Usted y yo tenemos nuestra responsabilidad de cuidar nuestra vida delante de Dios. Y la espera y la preparación es que personal. Así que el verso nos está haciendo tomar buenas reflexiones esta tarde. Vosotros pues también, dice el verso 40, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre que vendrá. Amados hermanos de esta iglesia y quien nos visita hoy y quien está conectado con nosotros esta tarde, ¿cuándo fue la última vez? ¿Hace cuántos días? ¿Hace cuántas semanas? ¿Hace cuántos años? E incluso fue la última vez en que pensó usted en el regreso de Jesucristo. Si te estás alejando, si te estás enfriando, si tu vida espiritual ha estado menguando, hoy es un buen llamado para todos. Si estamos encerrados en nuestra propia vida, en nuestro propio mundo, en que la vida de este tiempo es la mejor
y se nos olvida esta verdad de que Jesús nos prometió una vida eterna y una vida mejor, hoy tendríamos que replantear nuestro corazón. Quiero decirte algo, la idea de que Cristo regresa, que Jesús viene, debe de impactar de alguna manera tu vida. Te quisiera preguntar, iglesia, ¿ha cambiado en algo tu manera de vivir el regreso de Jesús? ¿Estás tomando de mejor manera, organizándote tu vida, prioridades, tu vida espiritual, el regreso del Señor Jesús? ¿O si seguimos igual y no tenemos el sentido de urgencia? Porque como dice el verso, Jesús puede venir hoy mismo, si no es que mañana mismo. Y eso amerita tomar decisiones. Si yo sé que tengo una ventana descuidada en mi casa y sé que mañana puede entrar el ladrón, ¿qué haría usted y qué haría yo? Lo dejo para el lunes. Y por dejarlo para el lunes le pasa lo que a mí me pasó. No va a pasar nada. Tenemos asuntos internos que resolver y decimos, no pasa nada, como si el Señor todavía se hubiera de tardar otros 2 siglos, ¿verdad? Y me va a esperar a que yo, cuando yo quiera y a la hora que quiera y cuando a mí se me antoje, me acerque a arreglar mis asuntos personales y de corazón con Él. Y el Señor hoy nos está llamando en su amor y en su misericordia, que este es el día. Ese es el día de prepararnos, ese es el día de acomodar nuestra vida. Pero qué bendición que tenemos la contraparte de ahora el siervo infiel. Dice, entonces Pedro le dice, bueno, ¿a quién le estás diciendo esta parábola? ¿A otros o a nosotros? Y el Señor en el verso 42 dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé a su ración? ¿A quién va a poner Dios como mayordomo? Y nos recuerda, hermanos, algo que yo quiero hablarle. La predicación no comenzó cuando abrimos la Biblia, empezó desde la presentación de Patito hace rato. Quiero recordarle algo. Usted y yo no tenemos nada realmente. Bíblicamente solo somos mayordomos. Ni la vida nos pertenece, ni la salud nos pertenece. Es más, el oxígeno que respiramos, por gracia Dios nos los da. Los recursos económicos, Dios nos los brinda. El trabajo que usted o profesión que usted y yo tiene, ¿sabe por qué lo tiene? Por gracia de Dios. Los hijos que Dios nos permite tener, bíblicamente ni son nuestros. Dios nos los prestó por un buen tiempo, así que disfrútelos, oriente a sus hijos, ámelos, déles buen ejemplo. Usted viva a la altura de un buen papá, una buena mamá, hónrelos, cuídelos, porque un día crecen antes de lo que usted imagina. ¿Sabe cuál es lo único nuestro? ¿Sabe lo único que nos pertenece? Nuestra voluntad. Si decidimos rendirnos al Señor, alinearnos a sus propósitos, o creer que todo lo que tenemos es nuestro. Solo somos administradores, dice la palabra. ¿Cuántos estamos viviendo así? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, si su Señor venga, le halle haciendo así. La pregunta es, ¿así cómo? ¿Así cómo? Todo lo que nos ha dicho el Señor antes, aguardando, velando, preparando, sirviendo. Así. Hoy Dios nos habla directo a nuestro corazón y nos dice, ¿cuál es la mejor manera de hablarte para que te prepares para la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo quieres que te hable para que te prepares?
¿Cómo quieres que te hable para que estés consciente que la vida que tenemos aquí solamente es transitoria? Ni te acomodes tanto. Ayer me decían mis hijos de una persona a la cual admiraban mucho, el profe Lara. El profe Lara, una persona sumamente atlética, uno de los coaches reconocidos a nivel estatal y nacional de natación. Una nieta de él pudo ser entrenada por él mismo para llegar a un mundial en Europa. Tenía toda una vida y nos sorprendía porque a sus cerca de 80 años o poco más se ponía en cuclillas en la alberca para dar indicaciones y una flexibilidad de un joven de 15 o 16. Personas que dicen, wow, sorprendente salud, toda su vida ha hecho deporte. No lo va a alcanzar. Esa palabra que nos pone a temblar a usted y a mí. Y ayer falleció el profe Lara, ¿va? Conmocionados todos los muchachos por ello. Y hoy fueron a los funerales y había mucha gente que fue impactada por su vida. Yo lo quisiera decir, hermanos, que puedan ser 80, 90, 100 años. Estamos tan aferrados a esta vida que a veces no nos deja mirar más adelante. Es más, no queremos avanzar en la vida que hasta nos seguimos vistiendo de cierta manera, ¿verdad? Porque ya no estamos para vestir de cierta manera, pero seguimos insistiendo, ¿verdad? Queremos conducirnos, queremos hablar de cierta manera y el tiempo va pasando. Y el tema de esta tarde no es si el tiempo pasa o no pasa, porque ese no lo podemos detener, es ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? ¿Cómo vamos a esperar? Y yo quiero decirle 5 cosas que pudiéramos hacer en la espera. Primera, compartamos el evangelio. Mientras esperamos a Cristo, compartamos a Jesús, compartamos la fe, compartamos lo que hemos creído. Hablemos de que la vida no se acaba aquí y ahora, sino hay una esperanza. A pesar del sufrimiento que cualquier persona, incluyéndonos, esté experimentando, la vida no se acaba aquí y que un día estaremos en esas bodas del Cordero. ¿Cuándo? Antes de que usted crea. Pero por lo pronto usted y yo debemos de seguir siendo fieles. Segunda cosa que pudiéramos estar haciendo en la espera: sirvamos a Dios y al prójimo. Seamos firmes, constantes. Siempre habrá necesidades que podemos atender. Siempre habrá personas que están necesitando de una oración. Siempre habrá personas que están necesitando un abrazo, que están necesitando una escucha activa. Siempre habrá personas que les hace falta algo. Es más, hay personas que les hace falta voz porque no se atreven a hablar. Sea usted el vocero de alguna persona invisible ante esta sociedad. Mientras esperamos a Cristo, eso podemos hacer. 3. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11 dice: animaos unos a otros. Mientras esperamos, animémonos unos a otros. Dele una palmadita a la persona que está a su lado, dile: anímate. Y si estás animado, anímate más. Anímate porque el Señor regresa. No sé qué tan animado estás, no sé qué tan desanimados estés. Dios nos metió en esta familia llamada iglesia. Y sabes que uno de los privilegios que tenemos como iglesia es que nos animamos unos a otros. Y a veces no estamos pasando el mejor momento. A veces nos golpea la vida bien fuerte y andamos de capa caída, pero gloria a Dios porque tenemos amigos, hermanos en Cristo, que pueden ser una bendición en esos momentos. Y mientras esperamos, permítete animar a otros
Y también permítete ser animado por otros. Es una gran bendición. 4, Santiago 5, 7 al 9 dice: sé paciente y no se anden quejando unos a otros. Si alguien se llega a quejar, con paciencia dígale: no te me desesperes. Aquel que dijo que vendría, vendrá y no tardará. No te desesperes, no abandones el camino de la fe, no abandones el camino del Señor, sigue adelante. 5 y último, ese quiero que lo leas, Romanos 13:11. Vea este verso, Romanos 13:11. Y esto, ¿están ahí? Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos o que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, escuche bien esto, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Verso 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en pleitos y envidias, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. Despierta, iglesia, en esta tarde. Despierta. Y si alguno de nosotros estamos batallando con algo así, despertamos o despertemos en el nombre de Jesucristo. Termino con una historia. El 12 de enero del 2007, a las 7:51 de la mañana, un joven músico tomó su lugar al lado de una pared en una estación del metro en Washington, D.C. Llevaba un pantalón de mezclilla un poco roto, una camiseta de manga larga y una gorra de béisbol. Abrió su estuche de violín, sacó el instrumento. Él había puesto unos dólares ahí y monedas pequeñas en la funda y empezó a tocar. Estuvo tocando 43 minutos. Tocó 6 piezas clásicas durante ese rato. Pasaron 1097 personas. Lanzaron algunas personas unas monedas con un total de 32 dólares. De las 1097 personas, solo 7 se pararon. Y de las 7 que se pararon, solamente uno se detuvo realmente y lo reconoció. Y reconoció a este violinista. Joshua Bell, 3 días antes, había actuado en un gran auditorio en Washington. Y el periódico Washington Post dijo: voy a hacer un experimento social. Él había tenido un concierto en la ciudad donde el precio de las entradas rondaban de 500 a más de miles de dólares. Y ese día en la estación apenas ganó lo suficiente para una comida. No pudo culpar la gente al instrumento porque se tocó en el metro un Stradivarius construido en la época dorada de 3.5 millones de dólares. No se puede culpar las piezas o la música porque se tocaron 6 piezas de Bach, de lo más bello que pudiera existir, y que el mismo autor dijo que era de lo más bello que podía él interpretar con su música. No se puede culpar al músico porque eres de los mejores violinistas a nivel mundial. ¿Saben? La gente no se detuvo porque pensaba: ¿a quién le sobra tiempo para escuchar a un violinista así? Vamos tarde al trabajo, era un día normal de trabajo y no se dieron el tiempo para apreciar la belleza en medio de tanto ajetreo.
algún día, si no nos detenemos y nos ponemos al tanto del verso que estudiamos, miraremos hacia atrás y diremos: no tuvimos tiempo. Y el dueño de todo el universo estuvo entre nosotros y nosotros lo ignoramos. Y estábamos tan metidos en nuestros temas, en nuestros problemas y en nuestras agendas, que le dimos importancia más a eso. Yo quiero que haga un alto en su vida esta tarde y le dé lugar a Dios en su vida. Porque en función del lugar que usted le dé a Dios en su vida, es el lugar que Dios le va a dar a usted en el día postrero. Si Dios le ha hablado esta tarde, obedezca lo que Dios le está diciendo. Conságrese más, acérquese más. Espere la segunda venida de Cristo siendo fiel. Deje de mirar al otro lo que está haciendo y ponga usted a atender su vida. A veces pasamos tanto tiempo queriendo arreglar a otros cuando hay muchas cosas que debiéramos estar atendiendo nosotros. Ahí en su lugar, cierre sus ojos y vamos a orar. Ahí sentado. Y dígale a Dios con su corazón: que valoramos su venida. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te amamos, te bendecimos. Si andamos viviendo tan rápido que no le damos lugar a tu Hijo Jesucristo, hoy te pedimos perdón. Y hoy, Señor, queremos valorar las cosas que realmente, Señor, son relevantes. Es nuestra vida de fe, porque nada de lo que tenemos es nuestro, todo es prestado, incluyendo a nuestros hijos. Pero sí tenemos a nuestra disposición la voluntad y te la entregamos hoy. Queremos, Señor, agradarte, queremos bendecirte, queremos consagrarnos a ti, queremos prepararnos para tu segunda venida, la venida de Cristo. Queremos que nos santifiques, queremos congregarnos más, queremos leer tu palabra más, queremos servir más, queremos más animar a otros, pero primero anímanos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, no permitas que, como esta historia, pase por alto la presencia de Jesús entre nosotros, la persona más importante del universo. Y que vivimos agendas tan ajetreadas que a veces no valoramos esas melodías de gracia para nosotros, para nuestra vida, para nuestro corazón, melodías de perdón, de gracia, de reconciliación, de restauración, porque andamos tan a la carrera, afanados, viviendo vidas, Señor, que no son las nuestras. Hoy ayúdanos a reconciliarnos contigo, a reencontrarnos contigo. Y en el nombre de Jesús, si alguien todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy es un buen momento, Señor, para que nazcas en todos nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.